Ese es nuestro tema principal y verdaderamente considero que es una bendición y una alegría el poder compartir con ustedes nuestra experiencia. Ojalá les sirva y la tarea de los laicos en la conducción es la parte que nos corresponde a nosotros. Con Lourdes nos tocó servir a la Mater como jefe de rama y también como asesores. Y desde esa experiencia, hoy queremos compartir sobre el tema, compartir con ustedes nuestras experiencias. Queremos empezar con queremos empezar con esas palabras de nuestro padre fundador. Nuestra alianza tiene también fuerza formadora de comunidad. Crea espíritu de comunidad y forma la comunidad para nosotros. Lo más importante es el espíritu de comunidad y su cultivo. Espíritu de comunidad es un profundo espíritu de responsabilidad. Responsabilidad ante la Mater. Responsabilidad del uno ante el otro y del uno por el otro. El núcleo del espíritu de comunidad es entonces la conciencia de responsabilidad anclada sobrenaturalmente y como fruto de la alianza de amor. Es en este espíritu y en la fuerza de la alianza de amor con ella que se puede entender esta responsabilidad en la conducción que los laicos estamos llamados a compartir complementariamente con nuestros asesores consagrados. Lourdes va a complementarnos y agregar algo más. Bueno, entonces el Padre siempre con su pensamiento, el Padre siempre con sus palabras nos pone en contexto, nos da el marco en el cual reflexionar un poquito. En este caso, nosotros, como decía Jaime, es desde nuestra pequeña experiencia y lo que fuimos aprendiendo, lo que queremos compartir. No hay ningún manual que hable de cómo tiene que ser el laico, pero bueno, creo que la idea de este CIOP es aprender juntos, repensar juntos y proyectarnos sobre todo. El CIOP tiene que proyectarse. Entonces, ¿cómo contar la historia? Decíamos, ¿verdad? Entonces, nos preparamos con los Gutiérrez, nos dijeron Lourdes y Checho, tómense un poquito de tiempo para contarle a la gente el proceso, que es un poco más largo en Paraguay quizá que en otros países. Entonces, tenemos, como todos los lugares donde la Mater se instaló, tenemos una rica historia de trabajo entre laicos y consagrados. Un trabajo colaborativo también de entre los distintos estamentos de nuestra obra familiar. Un trabajo colaborativo intra e interdiócesis. Y como todo trabajo colaborativo, tiene como fruto valiosísimo los aprendizajes comunes. Y esos aprendizajes comunes sirvieron para fortalecer la obra familiar, y como fruto siempre de eso es la expansión. Eso está en salida, o sea, tenemos que seguir creciendo. Le estoy haciendo ya el pie a los Gutiérrez. El cómo. Y bueno, tuvimos proféticos asesores que nos regalaron mucha confianza. Eso generó una buena autonomía entre los laicos. Y sumado a que en Schoenstatt todos nos movemos por un ideal. Y bueno, en este caso nos movemos por ese ideal nacional que era construir la nación de Dios.
Entonces, nada también de lo que hablemos hoy serviría de nada, sería retórica si no tenemos en cuenta que es para construir el reino mariano del Padre. Entonces todo esto contar no es un autobombo, no es un mirarse el ombligo, como dice, sino es un contar cómo se fueron dando los procesos. Y bueno, y recordar que siempre todo respondió a la vida, o sea, como todo hijo del Padre, su vida, digamos, nuestra obra respondió a la vida. Bueno, acá también eso se dio, pero así, tal cual. Y después finalmente la validación, o sea, cómo uno todo ese proceso, los laicos se ocupan de esto, se le delega esto a los laicos. Hay una validación que se dio porque esos pasos creadores de historia, como decía nuestro padre, se fueron traduciendo en frutos que la vida misma también nos iba mostrando que sí, que servían, que estaban bien. Y entonces eso fue haciendo que los laicos validaran y se adhirieran y surja entre los laicos un sí incondicional a las tareas. O sea, es casi uniforme que a mí me piden algo y me saco la sandalia porque estoy en tierra sagrada. O sea, un pedido es un espíritu de compromiso que va creciendo. Siguiente. Bueno, esa es un poquito para el marco que queríamos con anterior. Ahí estaba. Bueno, entonces, como al estilo del padre, agrupamos un poquito en 3 hitos. O sea, uno mira un proceso y dice, bueno, ¿cuáles fueron los momentos? Bueno, uno tiene 40 años casado. ¿Cuáles fueron los momentos que nos marcaron o mediante los cuales seguimos? Y bueno, el primero en lo conductivo para nosotros fue la creación de los niveles de formación básica en la rama familiar. Entonces, eso tenía un sentido. Siempre yo quiero explicar que nuestro padre Nicolás, que fue el que creó estos niveles básicos de formación, es como entregar más pedagógicamente lo que teníamos. Esta tiene tanta riqueza que cuesta de repente entregar didácticamente. Entonces, acá vamos a acentuar esto, después la alianza, después el santuario, etc. Entonces, ese significó el primer gran crecimiento del laicado. ¿Por qué? Porque había un jefe de rama nomás, un matrimonio jefe. Empezaron a ver los jefes de los niveles. Entonces, bueno, los laicos empezaron a tener una participación mucho más activa. El segundo hito en lo formativo le llamamos, en el sentido de que había que elaborar itinerarios, currículos, o sea, cómo se les formaba en cada nivel, qué acentuábamos, qué les dábamos, qué no les dábamos, qué conquistábamos en este nivel y qué no conquistábamos. Entonces ahí surgió la necesidad no solo de trabajar, de organizar, sino había que formarse, porque para hacer un itinerario formativo hay que tener un cierto conocimiento. Entonces ahí fue el gran desafío de crecer en el espíritu del Padre, empezar a adentrarnos. Eso era en el año 83 aproximadamente. A partir de 85, 86, 87 fueron los primeros asesores laicos, que es el siguiente paso. Entonces ahí, por ejemplo, se creó el taller pedagógico, ¿verdad? Que llegó a ser el horario espiritual, por ejemplo, entre sus tareas, un horario espiritual mucho más amigable, mucho más manejable. O sea, eso está un poquito entre... Y lo tercero, que fue el seguro de todo este proceso, que fue la creación de la revolucionaria figura de los asesores laicos en el 87, que fue también el padre Nicolás. Y bueno, consistía en compartir un poco las tareas del asesor de modo guiado, de modo responsable y aportando un tipo de responsabilidad que no era la misma de ser jefe de niveles, no más,
sino había que velar ya por el carisma, por el espíritu, encontrar las claves, como decía ayer la hermana Elizabeth, las claves un poco de nuestro carisma. Así que bueno, esos fueron los tres hitos para nosotros en este proceso de inserción real, responsable y vital de los laicos en la conducción. Que hoy día podemos decir, como decían también los Gutiérrez, que es eminentemente laical. Esta no es de balde, decimos los paraguayos, no es en vano, no es... Después, sí. Desde acá exponer para la cámara. Ah, bueno. Igual va a correr desde acá. Sí. Bueno, entonces, y 3 líneas de acción o acentos que se dieron, que nosotros queremos recalcar. Lo primero, la sinodalidad. Y creo que el Papa nos está recordando permanentemente la sinodalidad entendida como una responsabilidad compartida, un camino que se hace juntos, una escucha recíproca donde se aprende de todos. Y ahí tres frutos o 3 líneas, sublíneas. Una clara conciencia de misión genera la sinodalidad de la obra de familias por la LAF y toda la obra. O sea, si hay alguien que se beneficia de la conciencia de misión de la obra de familias, ¿verdad? Es la Liga. Es la Liga. Un proceso, ahí queremos recalcar que este proceso de responsabilidad de la obra de familia por la Liga es un proceso que requiere tiempo y que requiere mucho compromiso y responsabilidad de los responsables últimos de cada estamento, de los consejos, etc. Es un proceso, pero donde también todas las vocaciones tienen que ponerse en común, y nosotros tenemos el COF, que después voy a explicar. Un permanente discernimiento común en el seno de la obra familiar, mucho Espíritu Santo, pero sobre todo juntos, laicos y consagrados, pero dentro de la obra, los dirigentes entre sí, pensar, visualizar, reflexionar, responder a las necesidades, recreando nuestro carisma. Creo que esta es una de las partes más valiosas para mí. Responder a las necesidades recreando nuestro carisma, compartir entre hermanos de la obra, siendo de corazón sencillo, con mucha apertura, aprendemos los unos de los otros y damos realmente respuesta a la gran cantidad de matrimonios que entran cada año buscando respuesta a sus grandes necesidades. En Paraguay este año, en las 8 diócesis que tenemos la Liga, entraron 537 matrimonios nuevos, de los cuales 95% tienen menos de 40 años. Entonces, si no se da este discernimiento y nosotros no recreamos de manera creativa conforme a las necesidades tan distintas a las nuestras que tienen estos chicos, nos vamos a quedar un poquito cortos los yesatianos. Y lo último, el trabajo en equipo, que no es lo mismo que el equipo de trabajo, el trabajo en redes, el aprender a enriquecernos con mucha sencillez de corazón. Y creo que acá lo importante es que los individualismos y protagonismos desaparezcan ante la primacía del espíritu, y que los dirigentes aprendamos que en Shoestaná es unipersonal. Todo se ve. Si el Papa tiene su grupo de consulta, nosotros deberíamos tener una multitud de consultas, ¿verdad? La siguiente línea, el espíritu de familia. Creemos que es, y me encantó que ayer la hermana Elisa recordaba que es prácticamente nuestra primera clave del carisma, seguro, digamos, ¿verdad? Perdón. Y bueno, el espíritu de familia que nos regala unidad y gran enriquecimiento y complementación entre comunidades, unidad en la diversidad, igualito que en los movimientos de los cuales hablaba el Papa, ¿verdad? Ahí, la OF está formada por vocaciones que tienen diversidad de riquezas. Nuestra federatividad es para que crezca cada uno, pero para que converjamos todos en un gran proyecto apostólico.
y genera aprendizajes comunes. Y ahí tenemos nosotros la coordinadora de la obra familiar, que también nació en Paraguay como fruto de esta complementación. El otro fruto, la unidad y complementariedad entre laicos y consagrados, que realmente también uno podría hablar tanto de esto, ¿verdad? Pero el Papa también define la sinodalidad como ese escucharse recíprocamente y aprender. Y qué hermoso el testimonio que nos dan nuestros asesores cuando dicen que les sirvió lo que les vimos, lo que les dijimos, pero sobre todo porque nosotros desde nuestro estado de vida, los laicos, le regalamos a ellos una visión de lo que nos es propio. Entonces ellos pueden tener una visión objetiva desde nuestras realidades. Y cuando eso ellos valoran, nace una complementación donde realmente se enriquece cada uno de los roles que tenemos. Y de paso le damos tiempo a los asesores para que ellos se ocupen de lo que les es propio, ¿verdad? El espíritu, los sacramentos, en el caso de los consagrados. O sea, le sacamos un poquitito la tarea y bueno, eso vale oro. Y la gran y decisiva colaboración y apoyo interdiócesis. Eso acá es muy importante porque laicos son los que fundaron muchas diócesis. De Asunción partieron laicos para diócesis de San Lorenzo, para Ciudad del Este, etc. O sea, ese carácter fundacional que le otorga el compromiso del laicado es realmente maravilloso. Es un show en salida importante para... Ahí. Y la tercera, el organismar. Es un término que nosotros aprendimos del padre Anwanter en alguno de sus materiales y yo me enamoré y siempre uso porque animar de vida la organización. Qué lindo que es eso. Si nuestra familia puede estar muy bien organizada, nuestra familia propia, natural, pero si no la organizamos, si no se anima y no es lo mismo que una familia que tiene vida. Y bueno, en eso no caemos entonces en ser una empresa nomás, sino que realmente el organigrama como que se ejecuta con toda la sinfonía, cobra vida un organigrama o una rama. Y ahí un poquito 3 cositas otra vez que se generan. Primero, la que da fuerza y mueve todo esto es la alianza de amor. Ella es la que mantiene viva y anima la organización. El día que nuestra alianza de amor no suscite todas nuestras fuerzas, bueno, ahí la organización va a ser un poquito difícil. Y en ella también se gesta la unidad, que organiza también la fuerza y el carácter apostólico en el espíritu del instrumento. Enviado y ungido. Eso es lo que anima. El apostolado es lo que mueve. Nosotros nos formamos para la acción nos forma, pero si no somos apostólicos no hay forma de animar esta organización. Sería un lindo tratado, como un manual, tener todo escrito, un carisma, todo muy lindo, pero no tenemos razón de existir si no somos apostólicos. Y lo tercero, que anima la organización, estudiar y velar por el carisma y el espíritu de la obra, refundándola permanentemente. Eso de refundar permanentemente es algo que creo que es una impronta que tiene que acompañarnos acá todo el tiempo, como decía el padre. Entonces el laico está llamado a inspirar, estimular, orientar, tener esa mirada amplia, objetivos a largo plazo, paternidad, maternidad, o sea, estar atento. Como decía San Pablo, nada de lo que es de Cristo me es indiferente, nada de lo que es del movimiento me es indiferente, estoy ahí pensando cómo hacer mejor, etc. Siguiente, Luli, me parece que es mejor que... Bueno, esas fueron las 3 líneas con las 3. Y acá rapidísimamente, algunos frutos de la conducción compartida. El itinerario o currículo de formación de la Liga, por la respuesta actual, porque tiene que ir moviéndose. Una rama vigorosa y fuerte que es un seguro de las vocaciones de la obra familiar.
Yo siempre digo un vivero, 537 matrimonios, 30%, esta ocasión, 30, imagínense lo que es, crece, Schoenstatt florece. Entonces, y el desafío es que en esa rama de matrimonios no haya solo matrimonios santos, sino algo en lo que estamos insistiendo mucho con Jaime, donde están las vocaciones consagradas de nuestra familia. Y formación permanente y continua de buenos y generosos dirigentes. Catequesis permanente, buenas prácticas, se usa mucho ahora. Siguiente, Luli, ya voy rapidito. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? O sea que somos pues humanos, como decía el padre, donde hay hombres se manifiestan las humanas debilidades. Riesgo, dificultad, peligro, algunos de los riesgos, ¿verdad? Porque somos bastante humanos. Diferencia de criterio entre jefes y asesores es bastante recurrente. Yo soy jefe, yo soy asesor, pero yo soy jefe. Así que hay que aprender a trabajar, y cuando se trata con los consagrados, no olvidarnos de una obediencia criteriosa y cuidado solidario de nuestros asesores. A nosotros eso nos parece fundamental. Perder de vista actitudes fundamentales, caer en la pasividad, activismo, estrellato, personalismo, como nos gusta que nos aplaudan, que nos agradezcan, y a veces la mezquindad también. Yo preparo este material, pero guardo, no, es que comparto tanto, y perder la pasión por la misión. Esto es algo muy particular, que un asesor achancharse, un término un poco bruto, pero estamos ahí, estamos 3 años, ¿y cuál es tu apostolado? Y 3 años que soy asesor, pero no hice más nunca nada, no conquisté a nadie, no me moví. Siguiente, Luli. No nos quedamos. Y algunos seguros, que son más que, hay miles, ¿verdad? Como los riesgos y dificultades. El máximo cultivo del espíritu, un laico dirigente tiene que tener una vida sacramental probada, una intensa vida de oración, y esto que a nosotros nos encanta, a mí me encanta el no te la creas del Papa Francisco, no te la creas. O sea, si te pidieron no es porque sos la octava maravilla, si estás acá en este encargo, si es porque estás haciendo esto, es porque la Mater elige a los más chiquititos. Y ahí cultivar un poco las pequeñas virtudes en la santidad de la vida diaria que se recogen al pie de la cruz. A veces nos vamos mucho por las grandes virtudes, pero las pequeñas virtudes son aquellas que yo creo que ante la Mater y ante Dios valen muchísimo, ¿verdad? Son como las pequeñas violetas. Y cultivar vínculos sanos, y mi matrimonio y mi familia lo primero. O sea, medio difícil que estemos acá, estamos peleados un poquito, pero no estamos en llamas, Entonces, ella es la fuente de inspiración. Siguiente. Proyectarnos, con lo que decía, Tesiov nos tiene que permitir proyectarnos. Muchísimas formas, pero nosotros elegimos poner primero esa plena conciencia de que Schoenstatt es amor. Y esta incomprobación real de los laicos, si nos va acompañado de eso que el padre decía, ya sabemos que la naturaleza, que la gracia va a presuponer nuestra naturaleza, etcétera, etcétera. Pero todo por amor y con alegría. El día que las cosas no sean por amor a Dios y sean por amor propio, por lucirnos, ese día ese laicado perdió un poquito la batalla y no crece. Así que crecer en la humildad y en saber que es para gloria de Dios, creo que es el secreto más grande que existe. En ese espíritu hay que proyectarse. Segundo, la sinodalidad. Y en esa clave, me quedó mucho el término de la hermana ayer, lo construimos juntos. Schoenstatt no se hace solo. El Padre lo construyó con nosotros lo construimos con Él. Y tercero, regalar confianza es regalar espíritu de fundador. También nuestros asesores nos tienen que regalar confianza que enaltece, amor pedagógicamente positivo.
tampoco tanta confianza si le defraudamos una y otra vez. Tienen derecho a sacárnosla. Pero acá le quiero rendir un homenajecito a nuestro padre Antonio Cos, que en su última aparición antes de la pandemia, él falleció y marcó mucho este laicado de Paraguay. Y nos dijo, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es la proyección? Siempre crecer, nunca decrecer. Sería fatal en este momento dejar de crecer. Entonces, irnos en ese sentido. Y Schoenstatt crece por esta corresponsabilidad de los laicos con los asesores en el espíritu de la alianza, pero cultivando muchas pequeñas virtudes. Siguiente. Esta es una oración que no vamos a hacer en honor al tiempo, pero que es hermosa y bueno, pero que aquel que a otros conduce, nosotros debemos andar por los caminos de la vida como Jesús, el buen pastor. Siguiente, Luli. Ella es la gran misionera. Ella es la gran misionera. Viva la obra familiar. Viva los laicos. Y viva los asesores. Bueno, buenos días. Yo creo que ya doña Lourdes y don Jaime ya dijeron todo, así que nosotros hablemos de la Copa América. Ya dijeron todo, ya. En 2027. Sí, del 2027. Es el taller de la Lourdes. ¿Aló? Okay. Sí, a nosotros nos toca este tema, queríamos comentar, compartir las experiencias laicos fundando en países, o asesores laicos. Las experiencias de los asesores laicos son variadas, depende de las necesidades de cada país, el tamaño del territorio y de la presencia de los padres o consagrados. En Costa Rica, además de asesores laicos que trabajan al interno de todas las ramas, también se ha constituido la figura de los coasesores laicos nacionales, que comparten la asesoría nacional en la fundación de los países centroamericanos y han demostrado una resultante creadora fecunda e interesante en expansión de Schoenstatt en los países donde el movimiento aún no estaba presente. Sí, efectivamente esta es una proyección, es algo ampliado a la explicación que dio de los asesores laicos y de nuestra preocupación de cómo expandirnos y cómo llevar Schoenstatt a países donde nunca ni siquiera lo habían conocido. Sabemos que están los padres, las hermanas, pero sabemos que las vocaciones van decreciendo, aunque esa no es la única razón por la que los asesores podrían ser laicos, sino porque también tenemos que aportar. Pero sí es una realidad y creo que este proyecto ha dado mucha fecundidad. Perdón. Ok. ¿Quiénes son y qué hacen los coasesores laicos? Nosotros en el 2020, 3 años, fuimos nombrados por nuestro asesor como coasesores para la Fundación de Honduras, particularmente. Una de las razones por las que fuimos nombrados es, bueno, por la confianza que nos tienen, supongo, pero también porque se trata de buscar gente que tenga vínculos con ese país. Y en el caso nuestro, mi esposo pues tiene oficina allá y pues tiene que estar viajando, entonces es una forma de aprovechar todos los esfuerzos. Los coasesores laicos actualmente somos matrimonios que acompañamos y colaboramos desde Costa Rica junto al asesor para Centroamérica, que en este caso sería el padre José Luis Correa, que ya todos lo conocen, en la fundación, desarrollo, conducción y animación del país al cual teníamos una vinculación previa, en este caso laboral, pero también puede ser familiar. Perdón. A ver, ¿cuáles son algunas de las funciones que nosotros tenemos? Concretamente, colaboramos en el crecimiento, procurando y acompañando en la vida del movimiento que va surgiendo.
Y en esta función es donde es importante que conozcamos la idiosincrasia del país, o sea, que sepamos cómo es, en el caso nuestro, cómo funcionan los hondureños, que por cierto, si más no me equivoco, están allá atrás. Unos vienen en representación, no sé qué se hicieron. Bueno, andan como un bebé, y yo creo que acaban de salir, pero bueno, ahora que los vean traerles, se los presento. Importante que conozcamos, porque por ejemplo, si el país suele ser muy clerical, digamos, el trabajo con ese país va a ser un poco diferente a un país que sea más laical. Ahí tenemos que adaptarnos, y el hecho de que Manrique trabaje allá sabe cómo funciona. Cada uno en su país funciona diferente. De esa vida que va surgiendo, vamos formando una estructuración básica de acuerdo a lo que vaya saliendo. Si primero va saliendo la rama de familia, vamos trabajando con la rama de familias, pero también vamos buscando contactos en Costa Rica, contactos allá, contactos para ir invitando gente, charlas, ir tratando de ampliar. Se va haciendo una estructuración básica del movimiento en conformación de las ramas y en las mismas coordinaciones locales. Obviamente, importantísimo, no podemos trabajar sin líderes, así que tenemos que tener una detección y formación de ellos, a través de los cuales vamos a ir desarrollando la vida de ese país. Los acompañamos desde lejos y los vamos delegando responsabilidades y tareas. Bueno, procuramos que el movimiento tenga su debida inserción en la iglesia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Honduras, nosotros lo primero que hicimos fue una carta al arzobispo, al cardenal, diciéndole quiénes éramos nosotros, qué es lo que queremos hacer, y obviamente necesitamos su respuesta, porque cuando llegamos a cualquier lugar con cualquier padre, que también es nuestra idea siempre conquistar sacerdotes diocesanos, que él sepa que tenemos la debida autorización. Sin eso realmente no podemos hacer nada. Y por supuesto, integrando a ese país con nuestro Schoenstatt internacional, digamos, para Honduras, aunque están apenas muy incipientes, ellos participaron de Pentecostés, ya están aquí en el CIOP. Rápidamente nosotros queremos que por pequeño que sea, siempre tengan representación en todo Schoenstatt internacional, que vayan a hacer Forta Costa Rica o a donde sea, pero que comiencen a conocer todo lo que es Schoenstatt internacional y que vean la grandeza del movimiento. Bueno, vale decir que apenas en Honduras tenemos un grupo de matrimonios jóvenes y se está formando un segundo, y ellos mismos han ido convocando a esa gente. Simplemente nos llaman y nos dicen: tenemos más gente, ¿qué hacemos? Ok, vamos, denle adelante, buscamos más. Así que ahí vamos de a poquito, pero sin embargo están aquí presentes, y eso es muy importante, que se sientan siempre parte del movimiento. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Aseguramos la vida junto al asesor sacerdotal, por supuesto, a través de visitas regulares, al menos un par de veces al año. Puede que vayamos solo nosotros, o puede que vaya solo el padre, o puede ser que vayamos juntos, depende de la disponibilidad de cada uno y de las oportunidades que tengamos. Es vital mantener un permanente contacto a distancia para el seguimiento y acompañamiento, la conducción y la animación del país. La pandemia nos ha dejado una serie de herramientas que ha facilitado y ha cortado las distancias. A nosotros nos nombraron y exactamente al mes después se vino la pandemia. Entonces fue realmente un poco difícil, pero al aprender todas estas herramientas, más bien ahora tenemos un montón de medios que nos facilitan. A ver, el matrimonio coasesor nombrado, como había dicho, ya de alguna manera tenía algún vínculo país, sea laboral o familiar. Obviamente eso facilita las visitas y sus frecuencias, y así podemos aprovechar esos viajes, y económicamente también eso ayuda. No hay que pagar un tiquete extra si de todas maneras ya tiene que ir para trabajar, así que eso nos ayuda. Incluso no solo estamos nosotros, o sea, tratamos de involucrar a otros miembros del movimiento para que nos ayuden, por ejemplo, siendo monitores
virtuales, sobre todo los primeros grupos. Ya conforme van saliendo los grupos, ya ellos mismos se van formando como monitores y van acompañando a los grupos que van saliendo. Pero mientras tanto, en la fundación, aparte del acompañamiento nuestro, también lo tiene. En otras ocasiones se da que nos dicen, bueno, vamos a ir a Honduras, necesitan algo. Y yo, sí, perfecto, ¿qué sabes hacer? Ok, un taller del ideal personal, genial. Necesitan un taller del ideal personal, y van y contactan y lo hacen. O sea, buscamos todos los medios posibles para que podamos llegarles a ellos. Nuestro trabajo, eso sí, y eso lo hablaba Lourdes, requiere que tengamos un permanente diálogo con el asesor sacerdotal. Realmente es un trabajo sinodal, en conjunto, entre laicos y consagrados. Es un caminar junto, que requiere mucha confianza, requiere respeto, requiere muchísima comunicación, y eso afortunadamente nos ha ido muy bien. Bueno, ¿cuáles creemos nosotros han sido los logros del responsable? Creemos que ha sido una resultante creadora muy positiva. Ya estamos en todos los países en solo 6 años. Ya en Salvador hubo una jornada nacional que ya detectamos líderes, por ejemplo. Ya tenemos coordinaciones en desarrollo, ya hay bastantes líderes en El Salvador. Para dar un ejemplo, hay, por ejemplo, también el crecimiento de las diferentes ramas. Virgen Peregrina, está también ¿cómo se llama? La Virgen Peregrina, los madrugadores, grupos de señoras. Y un poquito lo que hablaba Luli, de que también hay una eficiencia en el tiempo de los consagrados y en el tiempo en la parte económica, porque hace que no se tenga que gastar tanto para estar promoviendo la apertura de un país. En este momento, lo que nosotros sabemos, que hay coasesores nacionales para la fundación. Bueno, los únicos que conocemos son para Centroamérica. En este momento es Guatemala, hay para El Salvador, hay para Honduras, hay para Nicaragua, hay para Panamá. En eso hay 5 matrimonios en Costa Rica que están acompañando al asesor que acompaña a Centroamérica, cada uno enfocado en un país. El desarrollo y la presencia del coasesor para la fundación en cada país obviamente ha sido diferente. Depende de muchos factores del territorio, laborales, económicos, sociopolíticos, como Nicaragua. O sea, Nicaragua en este momento, pues a los padres, hermanas, ya están sacándolos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vienen los laicos a hacer una función muy importante, porque los laicos sí podemos seguir entrando, y ahí es donde están acompañando. Ya hay varios grupos de familias que no se pueden quedar solitos, así que ahí van. Pero en todas estas es muy importante, y resalta la importancia del seguimiento, el contacto personal y permanente con los líderes por aquel medio personal o virtual. En este sentido, los coasesores tienen que ser poderse adaptar fácilmente a los cambios, porque las situaciones pueden ser como muy variadas. O sea, pensar en la vida de ellos y no pensar lo que uno quiere, y creo que eso es muy importante. El primer país que contó con la asesoría laical fue El Salvador. En esta presentación debió haber estado otro matrimonio, los Pereira, pero ellos fueron los pioneros de El Salvador. Con una entrega iban todos los meses a reunirse con su grupo, y realmente los menciono porque es un gran trabajo que hicieron. Isidro falleció ahora en diciembre, entonces realmente quisiera como que aquí que nos acompañe Isidro en todo este trabajo, que para nosotros ha sido un ejemplo a seguir en todo el trabajo que hicieron. Los resultados tan rápidos y fecundos que se dieron en El Salvador motivó a seguir haciéndolo con el resto de los países centroamericanos. Le siguió Nicaragua, luego Guatemala, y en el 2020, como les conté, nosotros.
que surgió con un pequeño grupo de recién casados, que creo que ya volvieron, se fueron, vinieron y se fueron, es que están con un bebé pequeño, sí. Ahí está, Xochitl, ellos son de Honduras, son nuestros hijos. Y bueno, solo queda decir que Schoenstatt es un movimiento marcadamente laical, así lo quiso el padre Quenteni. Podemos aportar mucho, tal como Jaime y Lourdes nos hicieron ver, como laicos en llevar el movimiento a otros países. Esto puede aplicar no solo a otros países, puede aplicar en países grandes donde las ciudades, ¿verdad? Es difícil llegarles. Complementando nuestro carisma con el de los consagrados, pero con un mismo fin, sinodalmente, caminando juntos. Los logros son rápidos y fecundos cuando se trabaja como equipo, el equipo de la Mater. Muchas gracias.